Hola, Dios les bendiga. Qué alegría poder estar con todos ustedes una vez más aquí en el canal, trayendo otra enseñanza, compartiendo otra reflexión de la palabra del Señor. Saludo para toda esta comunidad hermosa desde los diferentes países donde me estén viendo el día de hoy, desde Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, Europa, Asia, bueno, en fin, desde donde usted esté conectado el día de hoy, le saludo en el nombre de Jesús y bueno, ya estaba como un poquito perdido estos días por, ustedes saben que tengo alguna actividad ministerial y cosas por hacer y eso me ha llevado pues como a estar un poco ausente, pero seguimos por acá. No crean que he abandonado la comunidad, sigo aquí firme con ustedes enseñándole la palabra del Señor. Hay muchos que me han escrito, pastor, ¿cuándo vamos a continuar? ¿Cuándo vamos a arrancar con el siguiente salmo, el Salmo 49? Y bueno, hoy es el día. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a iniciar dando gracias a Dios porque Él nos permite estar aquí para tener esta enseñanza al día de hoy. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia, por permitirnos estar otra vez aquí aprendiendo más de tu palabra, aprendiendo más de lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Te pido por todas las personas que nos están viendo, por los que nos van a ver luego, por aquellos que quizá desde su hogar se sienten a ver la enseñanza, en cualquier momento de su día, te pido que les des discernimiento, que les abras el entendimiento para que puedan comprender lo que esta palabra nos quiere decir el día de hoy. En el nombre del Señor Jesucristo, damos inicio a esta enseñanza. Bienvenidos. Entonces vamos a arrancar, sin más preámbulo, a tratar aquí de analizar paso a paso lo que nos enseña este salmo. El Salmo capítulo 49 tiene un título y el título ya nos dice todo. La insensatez de confiar en las riquezas. La insensatez, no olviden esta palabra, la insensatez de confiar ¿en qué? En las riquezas. Y tiene el subtítulo que dice al músico principal, Salmo de los hijos de Coré. Ustedes ya saben, ya hemos venido hablando de estos salmistas, que no es el salmista David, sino otro quien escribe, pero que por eso no quiere decir que no tenga también la sabiduría o que Dios no lo haya inspirado. No, totalmente Dios le ha inspirado esta palabra y es muy importante que lo podamos analizar el día de hoy. Para poner en contexto este salmo es considerado un texto sapiencial, o con esa palabra, sapiencial. Y cuando hablamos de textos o escrituras sapienciales, estamos hablando de una literatura que tiene como propósito principal enseñar los principios morales, principios éticos o los principios espirituales sobre cómo vivir conforme a la voluntad de Dios. No lo olviden, nos enseñan los principios morales, nos enseñan los principios éticos y nos van a enseñar principios espirituales de cómo es que Dios quiere que nosotros vivamos. Estos salmos de sabiduría o salmos sapienciales también van a buscar que las personas entiendan cuál es el verdadero propósito de la vida. Con base entonces a ese contexto es que vamos a analizar este salmo. Ahora, ¿cuál es el objetivo del Salmo capítulo 49? El poema tiene como finalidad principal enseñarnos que la muerte va a eliminar toda diferencia entre los seres humanos. También va a enseñarnos este salmo que las riquezas o que los bienes materiales carecen de valor al final de la vida. Pues nadie, por más que usted tenga dinero, riquezas, fama, fortuna, nadie puede llevar eso consigo al momento de morir. De eso nos va a hablar el Salmo 49. Tiene una estructura bien particular y lo vamos a dividir en tres estrofas. La primera estrofa la vamos a dividir del versículo 1 al versículo número 4. Y a esto le vamos a poner un título, sería como la introducción del Salmo, del 1 al 4. La segunda estrofa va del versículo 5 al versículo número 12. Por acá arriba ahorita lo voy a mostrar, hasta acá más o menos. Tranquilos que ahora les muestro. Y esa segunda estrofa tiene un título y es la riqueza, lo que la riqueza no puede comprar, ¿sí? Lo que la fortuna, lo que el dinero, lo que los bienes no pueden comprar. Y la última estrofa va del versículo 13 al versículo número 20. Usted allí lo puede subrayar también. Y esa estrofa nos va a hablar, la tercera estrofa nos va a hablar del destino final de todos los seres humanos. ¿A dónde van a parar todos los seres humanos? Muy bien, arranquemos ahora sí con la primera estrofa, que sería del versículo 1 al versículo 4, y vamos a analizar versículo a versículo. El salmista dice, oíd esto, pueblos todos, escuchad habitantes todos del mundo. Oíd, aquí la palabra oíd ya lo he enseñado, es
presten atención, pero es un oír con inteligencia. Coloquen toda su atención, todos sus sentidos a lo que voy a decir. ¿Y a quiénes les dice él esto? A los pueblos, a todos los pueblos. Eso incluye las familias, las tribus, las naciones, aún los ejércitos del mundo. Eso incluye absolutamente a todos. Aquí el todos es una totalidad. Y dice algo más abajo. Escuchad, habitantes todos del mundo. Pareciera como que se repiten las dos frases, ¿no? Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. La palabra aquí, escuchad, también hace referencia a una expresión que dice que debemos de poner toda nuestra atención. Hay algo interesante aquí en la palabra habitantes, y es que el habitantes, en esta expresión en el hebreo original, quiere decir los que acampan o los que están de paso. No están allí como residentes eternos, sino que están de paso, que son transitorios. Es decir, ya de entrada el Salmo nos está diciendo que los que habitamos en este planeta Tierra, todos los que estamos aquí, somos transitorios, somos pasajeros. Los habitantes son los pasajeros. No somos allí como residentes eternos, vuelvo y lo digo, no, sino que estamos de paso. A ellos es a los que él invita que por favor presten toda su atención. Versículo 2. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Aquí va a haber un contraste. Así los plebeyos como los nobles. La palabra plebeyos en el hebreo viene de una palabra muy famosa, muy conocida, que es el Adam, con M. Y ese Adam quiere decir común o rojizo. Es una palabra para referirse a lo común, a lo que siempre está. Pero la palabra noble, aquí, la siguiente frase, aquí en esta palabra noble, ya viene de una palabra hebrea que también es ish, y quiere decir algo que quizá no es tan común. Alude a una personalidad o a alguien o a algo no tan común. Es decir, está invitando a lo común, al plebeyo, a lo que es común, lo que está en todo lado, lo que está en todas partes, pero también a lo que no está tan común, a lo que no es tan común. Es decir, se podría mirar como desde los estratos sociales, ¿no? Esos estratos que los seres humanos hemos inventado. Está diciendo el salmista a los que se creen de pronto exclusivos y a los que quizá no son como tan exclusivos, sino que aparecen en toda parte. A todos ustedes los invito para que escuchen. Y luego va a rematar el versículo 2 con la frase, el rico y el pobre juntamente. Aquí ya hace una distinción entre los que poseen y los que no poseen, los que tienen y los que no tienen, el rico y el pobre juntamente. Puede ser bienes materiales, como puede ser no algo material, sino tal vez desde la sabiduría, la inteligencia, bueno, en fin, todo eso que el hombre aparentemente, entre comillas, posee. Versículo número 3. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Cuando dice que mi boca hablará sabiduría, la primera frase, él está diciendo allí es que de su boca no va a salir cualquier palabra, sino que de su boca va a salir una palabra de qué? De sabiduría, una necesaria que es para edificar, una de esas que se necesitan oír. Y dice algo más. El versículo 3 dice, y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Esto es, las meditaciones de mi corazón serán con inteligencia. Es decir, él no va a abrir su boca para pronunciar palabras insensatas o palabras necias, sino todo lo contrario. Y yo creo que hoy más que nunca se hace necesario encontrar personas que hablen con inteligencia, que hablen de cosas que edifican, que hablen de cosas que construyan y no que destruyan. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Si están de acuerdo, por favor, coloquen allí un amén si lo creen así. Y el último versículo de esta primera estrofa sería el versículo número 4 que dice, inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Cuando dice que inclinaré, esta expresión inclinaré denota como un acto de humildad, de disposición a aprender acerca de la sabiduría que viene de parte de Dios. Implica que no solamente va a escuchar con el oído físico, sino que va a abrir el corazón, va a recibir la instrucción porque Él se dispone. Y esta tarde, esta noche o esta mañana en el horario en que usted me esté viendo el día de hoy, es necesario que usted abra su corazón a esta palabra para que sea la palabra de Dios la que le instruya. Amén. Y cuando habla del proverbio, aquí es interesante esta palabra proverbio, viene de una palabra hebrea que es mashal. Y el mashal quiere decir discurso, pero es un discurso que es pronunciado por alguien que es importante. Puede ser un sabio, un señor, un gobernante o alguien que esté como
que tenga como renombre. Entonces la gente lo va a oír porque tiene cierta jerarquía o es digno de respeto o de admiración. Y termina entonces la última frase diciendo, declararé con el arpa mi enigma. A través del arpa voy a revelar el secreto, a través del instrumento que estoy tocando voy a revelar este secreto. Es decir, mientras él estaba allí como interpretando el arpa, posiblemente va a dejar salir de su boca todas estas palabras sabias que vamos a ver a continuación. Recordemos que no solamente David tocaba el arpa en esa época, habían otros también que lo podían hacer. Además, David fue maestro, enseñaba música también, compartía, fue constructor de instrumentos y seguramente formó a otros también en el tema musical. Continuamos con la segunda estrofa que sería del versículo número 5 al versículo número 12 y esta estrofa lleva por título Lo que la riqueza no puede comprar. ¿Qué será lo que la riqueza no puede comprar? ¿Habrá algo que la riqueza no pueda comprar? Sí, claro que sí. Y este pasaje nos va a revelar algo muy importante. El versículo número 5 empieza diciendo, ¿por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Aquí él hace una pregunta y es, ¿por qué he de sentir temor o por qué me voy a amedrentar en los días de adversidad o en los días de aflicción cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Esta iniquidad es la perversidad moral de la famosa palabra que ya hablamos hace unos días en otro pasaje que es el abón o nosotros lo diríamos como en términos más coloquiales como eibon. Pero esa es la palabra hebrea para traducir aquí iniquidad. Entonces, ¿qué es perversidad? ¿Qué es perversión moral? ¿De quiénes? De los opresores, de los que lo oprimen, cuando lo rodean, cuando ya siente él que lo han alcanzado. Él dice, ¿por qué voy a tener temor? ¿Por qué voy a sentirme angustiado cuando esa perversidad me alcance? Está preguntándose eso por algo, porque él sabe y él tiene la confianza puesta en quién, en el único Dios, el que lo puede ayudar, en el que lo puede salvar, en el que puede socorrerlo en el momento de la dificultad. Que ese debe ser nuestro mismo pensamiento. No tener temor de esas cosas, porque en Dios estamos completamente seguros. Versículo número 6. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Los que confían son los que ponen su mirada o los que se refugian o los que se apoyan en qué? En sus bienes. Estos bienes aquí de los que habla el pasaje pueden ser sus riquezas, sus virtudes, sus valores, sus fortalezas, cantidad de cosas que el ser humano puede tener en sí mismo. Ellos confían en eso. Y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. La muchedumbre es la abundancia. Entonces, de la abundancia de sus riquezas, ellos alardean. La palabra jactar aquí es alardear. Constantemente alardean de sus riquezas y dicen que son los más adinerados, los más ricos, bueno, en fin, y no necesitan ni decirlo con palabras. Seguramente lo demuestran con hechos, con muchas cosas que ellos hacen y que como que le dan a entender a las personas que ellos son muy, pero muy adinerados. Versículo 7. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir a su hermano o al hermano, ni dar a Dios su rescate. Aquí en este versículo 7 nos va a decir algo, que los que confían en sus riquezas, por más bienes, o por más cosas que puedan poseer, ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir. Esa palabra redimir es rescatar a su hermano, al hermano o a su pariente cercano. ¿De qué? De la condenación, de la muerte. Para hablar de la redención, la palabra redimir aquí para que podamos entender un poquito de qué es que está hablando esto. Para los que de pronto se les dificulta un poco entender qué es la redención, se lo voy a explicar rápidamente. Cuando hablamos de redención, estamos hablando del acto por el cual Dios libera al ser humano del poder del pecado y del poder de la muerte. La palabra redención viene de una palabra que es rescatar o comprar la libertad. ¿De quiénes? De los que están esclavizados o de alguien que está esclavizado. Todos los seres humanos hemos pecado, ¿sí o no? Todos hemos cometido pecado. Todos estábamos separados de Dios y por ende todos estábamos destinados a morir eternamente. Eso lo dice Romanos 3:23. El pecado nos tenía atados, nos tenía subyugados, nos esperaba una condenación y nos había quitado la comunión que debíamos de tener con Dios. Entonces se necesitaba que alguien nos liberara de esa esclavitud. Y ese acto de liberación, ese acto por el cual el ser humano puede ser libre, lo cumplió Jesús de Nazaret. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Allí Él derramó su preciosa sangre para que usted y yo hoy tuviésemos la oportunidad de ser perdonados.
Si alguien aquí siente que su vida está siendo esclavizada tal vez por el pecado o porque siente que como que algo lo detiene a avanzar y es precisamente eso, el pecado, entonces lo que tiene que hacer o lo que yo le invito que haga en esta hora es que mire por la fe el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario y que reconozca delante de Él que necesita ser perdonado. Entonces, si alguien aquí necesita eso, por favor hágalo. Haga una oración y dígale al Señor a través de sus propias palabras, perdóneme, límpieme de mis pecados, perdone mis malas actitudes y comprométase delante de Él a entregarle su vida, a vivir para Dios. Y entonces va a ver cómo Él mismo se va a encargar de guiarlo a usted por la senda que Él espera que usted camine. Amén. Ahora bien, volviendo al tema del Salmo, lo que nos quiere decir aquí este Salmo es que nadie puede rescatar espiritualmente a nadie a través de las riquezas. Lo voy a volver a repetir. Nadie puede rescatar a nadie a través de las riquezas. No lo puede rescatar desde lo espiritual, ¿no? No podemos pagar un precio por la salvación de alguien. No hay forma de hacerlo. No se puede. Es más, la siguiente frase lo va a dejar muy claro. Ni dar a Dios su rescate. Esta frase de ni dar a Dios es ni porque presente una ofrenda delante de Dios, a través de esa ofrenda va a poder rescatar a alguien que se fue a la condenación. No hay manera de perdonar el pecado de alguien que ya fue condenado. Por eso la oportunidad de ser salvos hoy, de que tú seas perdonado, de que el Señor perdone tus pecados, es ahora que tienes vida. Hoy que estás vivo, hoy que respiras, hoy que tienes aliento de vida, la invitación es para que te acerques a Jesús y le digas, perdona mis pecados. Es hoy, no cuando estemos en la tumba, porque la Biblia dice que en el Seol, ¿quién te alabará? Es decir, allá no hay oportunidad de ser perdonados. Ya el que se fue a la condenación, ya su alma prácticamente está perdida. Pero mientras usted esté vivo hoy, mientras usted respire hoy, usted sí tiene la oportunidad y yo también la tengo. Amén. Muy bien, versículo número 8 y voy a bajar la Biblia para que miremos lo que dice en el versículo número 8. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Este versículo 8 prácticamente es como la aclaración de los versículos anteriores, es decir, porque la redención o el rescate de su alma, su vida aquí vendría siendo el alma, el nefesh, es de gran precio, es altísimo el costo que se pagó y no se logrará jamás, es decir, no hay forma de que alguien a través del dinero pueda salvar a otra persona, no lo hay. El único que pudo salvarnos a nosotros ya lo hizo a través del derramamiento de su preciosa sangre allá en la cruz del Calvario. Versículo número 9 dice, para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. Para que vivan adelante para siempre es para que vuelva a vivir, porque el que ha salido del pecado ha pasado de muerte a vida. Mientras esté en Cristo Jesús, se puede decir que está vivo, pero mientras esté en el pecado, esa persona es considerada una persona que está muerta, ¿en qué? En delitos y pecados. Así lo dice la palabra del Señor. Y dice algo más, y nunca vea corrupción. Esta es una promesa de que nunca verá la muerte espiritual. Seguramente le va a llegar la muerte física, claro, a todos nos va a llegar, pero de ahí a que pase a muerte espiritual, eso no sucederá mientras permanezca en Cristo Jesús. Versículo 10. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Es decir, por más también que uno se afane, aún los sabios, que son los sabios, los inteligentes, los entendidos, los del conocimiento, estos también mueren, también tendrán que ir a la tumba. Perecen del mismo modo que el insensato. Aquí el insensato es el que no tiene sensatez, que desde el hebreo sería como el tonto, ¿sí? Y el necio se traduce como perdóneme, es el idioma original, el bobo, el tonto, el que no tiene cordura. Ese es el insensato y el necio. Y dejan a otros, ¿qué? Sus riquezas. Entonces, los sabios, tanto los sabios como los insensatos y los necios, van a dejar a otros sus riquezas. Otros van a disfrutar de sus bienes. Aquí se va poniendo la cosa un poquito más, ¿cómo lo diría yo? Dramática. Porque analicemos los siguientes versículos y vamos a ver que el salmista es muy crudo en decir algo que nosotros no queremos aceptar. Versículo número 11. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Aquí hay tres cosas que ocurren. Primero, dice él, su íntimo pensamiento, es decir, mientras meditan
Lo que creen es que sus casas serán eternas. Ellos consideran que, ¿qué? Que todo lo que tienen va a durar eternamente y para siempre. Y así es como pensamos nosotros. Todos los seres humanos creemos eso. Creemos que todo va a durar. A veces como que se nos olvida que todo tiende a deteriorarse. Por ejemplo, desde lo tangible, nosotros creemos que nuestras familias van a durar eternamente, pero tarde o temprano tenemos que aceptar la realidad de que a nuestra familia, a alguien lo vamos a tener que despedir, ya sea un familiar, a un tío, un primo, la mamá, papá. En mi caso me tocó despedir a mi mamá, a mi abuela, a la esposa de un tío, a la esposa de otro tío también, a primos, me ha tocado despedirlos. Y seguramente, mientras pase la vida, posiblemente nos toque que seamos nosotros los que tengamos que irnos y otros nos vayan a despedir. Eso desde lo tangible, ¿verdad? Porque hoy estamos y mañana no sabemos. Pero también podríamos hablar desde nuestro propio cuerpo, es decir, desde ese lugar donde reside o reposa el Espíritu de Dios o el soplo de Dios, que con el paso de los años este cuerpo se envejece, se deteriora, se estropea, se daña. Usted empieza a sentir y yo empiezo a sentir que antes corríamos mucho, antes entrábamos, salíamos, pero eso ya no, con el paso de los años ya eso ya no se puede hacer. ¿Por qué? Porque se van yendo poco a poco las fuerzas, el vigor, no se tiene la misma actitud de antes. Se cumple lo que Jesús le dijo a Pedro allá en el Evangelio de Juan. Te digo la verdad, cuando eras joven te vestías solo e ibas donde querías, pero cuando te vuelvas viejo, estirarás tus manos y alguien más te va a vestir. Después te llevará a donde no quieras ir. Seguramente alguien está viendo aquí esta enseñanza, alguien que ya esté pasado tal vez en algunos añitos, lo consideramos una persona de, como le decimos nosotros aquí en la iglesia, la edad dorada, y va a corroborar lo que acabo de decir, que ya no va al lugar donde quiere ir porque otro es el que lo mueve, otro es el que lo lleva. Cuando estabas joven corrías y asistías a los lugares donde tú querías estar, pero ya hoy ya no se puede. ¿Por qué? Porque así es la vida, así es el destino de los seres humanos. Y dice algo más ese versículo 11, y sus habitaciones para generación y generación, y sus lugares de residencia pasan a manos de la siguiente generación, es lo que dice acá. Aquí hago una reflexión que quizá no nos va a gustar escuchar. En unos 100 años, ¿quién va a poseer lo que tú tienes? ¿Has pensado eso? Si la vida lo permite, si la vida continúa, obviamente, si el Señor no ha venido y si todo sigue así como va, ¿quién va a poseer lo que tú tienes? Por ejemplo, tu casa, tu carro, tu empresa, tu negocio. ¿Quién se va a quedar con todo eso? Tal vez no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que otro va a disfrutar de todo aquello por lo que usted y yo nos hemos afanado. Eso es simple. Y aunque no es tan agradable escucharlo, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Otro va a tener que disfrutar de lo que nosotros hayamos hecho. Y dice la última frase del 11, dan sus nombres a sus tierras. Esto de cuando que dice que dan su nombre a sus tierras, es que escrituran o ponen sus propiedades, lo que tienen lo ponen a nombre suyo, pero aunque se diga que esto le perteneció a fulano, a sutano, habrá alguien que diga, ah, qué lástima, ahora nos pertenece a nosotros. Es más, el lugar donde tú habitas hoy, hace muchos siglos atrás, le pertenecía a alguien, pero ya esa persona no está, ahora estás tú. Y seguramente eso es lo que va a pasar con nosotros cuando ya tengamos que irnos. Y el último versículo de ese pasaje 12, de esa estrofa, es el versículo 12 que dice, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Cuando dice, mas el hombre no permanecerá en honra es, aunque el hombre tenga todo su esplendor, su gloria y todo lo que quiera, por más que se afane, por más que quiera mostrar esa gloria o esa honra o esa estima, el hombre no va a permanecer en ella. Es decir, estamos destinados a ser efímeros y pasajeros. Este hombre es semejante a las bestias que perecen. ¿Sí lo ven? Aquí hay como un contraste entre honra y el que perece. Entonces, es similar a las bestias o a los animales porque mueren igual. De la misma forma como mueren los animales, así también muere el que se considera muy respetable, muy admirado, de esa misma manera. Lo que trata de decir este pasaje es, por más que intentemos nosotros mostrarnos, ¿cómo será? Muy admirados, muy respetados, algún momento, en algún punto de nuestra vida, ese soplo se va a ir y ya, y se va a terminar, se va a extinguir.
Entremos a analizar entonces la siguiente estrofa, que sería del versículo número 13 al versículo número 20, que esta es la última estrofa, la tercera. Y esta estrofa va a recibir un nombre, le vamos a llamar el destino final de todos los hombres. Versículo 13 dice: Este su camino es locura, con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, y aparece la palabra Selah. Cuando habla de que este su camino es la senda de la vida de ellos, es locura. Esta locura es una tontería, algo sin sentido. ¿Por qué es algo sin sentido? Recordemos que estos confían plenamente en sus riquezas, están entregados totalmente a sus riquezas, a sus bienes, y creen que a través de sus bienes pueden lograr la salvación, pueden lograr el perdón, pueden lograr todo en la vida, y están equivocados. Por eso estamos hablando de analizar bien, de pensar muy bien que lo que tenemos, que lo que poseemos, por más que tengamos mucho, no podemos lograr lo que dice aquí. ¿Qué? La redención de nuestra alma, la redención o la salvación o el perdón mm, para una persona. No se puede a través de la riqueza. Eso es a través de la gracia y a través del favor de Dios para con los hombres. Dice la siguiente frase: con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Cuando habla de con todo, esto es plenamente, quienes, su descendencia o sus descendientes, se van a complacer. Esto es de alguna forma como un ciclo muy trágico. ¿Por qué? Porque así como los padres vivieron en vanidad y vivieron sin temor a Dios, los hijos van a repetir el mismo error, es lo que dice acá el Salmo. Porque ellos van a imitar ese modo de pensar y ese modo de vivir de los padres. Se van a complacer en las ideas vacías, como en esa idea de que el éxito material es el propósito de la vida, de que obtener riquezas, eso es el todo de la vida. Y sí, y es verdad, a veces podemos nosotros también caer en eso, de llegar a creer que tener dinero es el todo de la vida y nos matamos trabajando, perdóname la expresión, luchamos por adquirir cosas, por tener una casa propia, por tener un carro, por tener esto. Y no quiero decir con esto que no se deba hacer, no, sino que, ojo, hay que tener claro que por más que nos afanemos por estas cosas, nada de eso, el día que tengamos que partir de aquí, lo vamos a poder llevar con nosotros. Todo eso se queda y otro lo va a disfrutar. El salmista aquí va a lamentar entonces que la necedad de los padres como que se hereda también en los hijos, porque ellos se van a complacer en esto. Versículo número 14. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Esto es muy triste, este versículo 14, porque mire cómo empieza: como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los va a pastorear. Aquí está haciendo como una imagen de un pastor, pero no uno que conduce su rebaño a la vida, como el buen pastor del Salmo 23 que ya lo enseñé, sino que va a decir que la muerte va a ser como esa guía espiritual de estos, pero ¿a dónde los va a llevar? No a la vida, sino al Seol, al sepulcro, que para ellos era el lugar de los muertos, a ese lugar bajo donde están todas las almas, es lo que dice aquí este salmista. Y los rectos se enseñorearán de ella por la mañana. Aquí ya hay un contraste. Los que andan en rectitud van a gobernar o se van a enseñorear de quienes, de estos, por la mañana. La frase por la mañana es símbolo de una nueva vida, símbolo de la resurrección o el símbolo del triunfo del justo sobre el injusto. Ese contraste es el contraste que se encuentra con la oscuridad. El amanecer va a representar la victoria de todos los justos después de la muerte. Mientras los impíos descienden al Seol, los justos van a ser exaltados y ellos van a reinar con Dios en la vida eterna, lo que está diciendo acá esta parte. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Esto habla de la decadencia en estos que se creen inmortales. Tarde o temprano su buen físico, su fuerza, lo que ya hemos hablado, su buena salud se va a ver afectada y va a desaparecer. ¿Y qué lugar le espera entonces a una persona así? Simplemente el sepulcro. El Seol será su morada. Versículo número 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Aquí ya como que Él dice, bueno, aunque también entiende que todos tenemos que ir allá, pero Él tiene una promesa. Él dice, pero el Señor va a redimir mi vida del Seol. Es una promesa, Él se aferra para decir eso. Dios me va a rescatar a mí del poder de la muerte. Ella no va a poder enseñorearse de mí como yo lo creo. Así va a ser. Amén. La muerte no se podrá enseñorear de los hijos de Dios. Por más que ella lo ate, lo tome, lo tenga allí,
Llegará un momento en que será despertado para vida y para resurrección. Versículo 16. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. No tenga temor, aunque ese temor no es tanto como un temor de miedo, sino más bien como que no sienta vergüenza, como que no se avergüence cuando alguien se enriquece, como que alguien obtiene las cosas que quizá tú quieres en la vida tener, pero no las tienes. No sientas tampoco envidia de eso. Cuando aumenta la gloria de su casa, cuando aumenta el esplendor, el lujo de su casa. ¿Usted conoce gente así? Que de la noche a la mañana terminan siendo personas muy adineradas, enriquecidas, o que sus casas, bueno, lo que tiene como que cambia. ¿Usted alguna vez lo ha notado? Pues el Salmo dice, no, no se sienta avergonzado por eso, no sienta como que usted no vale porque el otro sí tiene. No, Dios le va a dar también a usted lo suyo, la bendición, Dios también le tendrá lo suyo. Pero usted no se deje engañar o no deje que eso le juegue una mala pasada. Versículo 17 y ya vamos llegando al final. Porque cuando muera no llevará nada. ¿Sí ven? Cuando este que tiene su casa bien adornada, bien organizada, muera, no va a poder llevar absolutamente nada. Ni descenderá tras él su gloria, ni siquiera su gloria, su esplendor, su estima, su honra, el respeto que la gente mostraba por él o por ella, va a poder acompañarle hasta al otro lado ya. Eso solamente se va a quedar aquí. Versículo 18. Aunque mientras viva, llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere. Es decir, que mientras estuvo vivo, fue colmado como de bienes. Esto me acuerda mucho el pasaje de la historia del rico y Lázaro, de aquel hombre que murió y fue llevado al Hades, y Lázaro muere también y fue llevado al seno de Abraham. Eso es una parábola que Jesús está, o una historia que Jesús está narrando. Y hay una frase que dice que cuando él mira a Abraham, Abraham le dice que se acordara que cuando él estaba en vida fue colmado de bienes, es decir, tuvo muchas posesiones, fue dichoso, pero ahora él era condenado, era atormentado, mientras que Lázaro era consolado. Es decir, nada de lo que tiene como que le dio el consuelo allá en la eternidad. Y aunque sea loado, aunque sea alabado, admirado, cuando prospere, cuando aumente su riqueza, su bienestar, su vida, bueno, en fin, tantas cosas, nada de eso lo va a salvar. Versículo 19 dice, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Cuando dice que entrará en la generación de sus padres, aquí lo que está diciendo esta frase es que el mismo camino que siguieron sus antepasados, es decir, él va a seguir la ruta de la muerte que siguieron sus padres, sus abuelos, sus antepasados, todos los que murieron. De igual forma, él también o ella también va a tener que ir a la tumba y nunca más verá la luz. Ver la luz es una expresión hebrea que significa vivir o disfrutar de la vida o estar en la presencia de Dios. Por tanto, cuando dice nunca más verá la luz, implica que el destino de esta persona será la oscuridad total. Una existencia sin la comunión con Dios. Es un símbolo de qué? De la separación eterna, de estar separado eternamente y para siempre de Dios. Y aquí terminamos ya este pasaje con el versículo número 20 diciendo, el hombre que está en honra y no entiende, lo voy a subir por acá para que miremos la otra parte. A ver, un poquito por aquí. Semejante es a las bestias que perecen. Esto se refiere al hombre que goza de qué? Que goza de respeto, de admiración, de riqueza, de posición, de reconocimiento. Ese alguien al que todo el mundo mira, que la gente dice, esta persona es de éxito. El salmista entonces va a afirmar que si ese hombre disfruta de todo eso, pero no tiene el entendimiento espiritual y no reconoce la soberanía de Dios en su vida, entonces toda su gloria va a ser vacía y va a ser temporal. Y la última frase lo dice, semejantes a las bestias que perecen. Eso es como un golpe final que se le da. Y hablando de golpe, acabo de golpear la cámara. Es un golpe final que se le da allí a esta persona desde el Salmo, porque se dice que es vivir una vida eh, como que no difiere mucho de lo que va a pasar con los animales también. Sí, como que lo pone en el mismo nivel, exactamente en el mismo nivel de un animal que no tiene raciocinio, que no logra pensar, que no lo puede hacer, que no tiene lógica, porque este hombre se dejó llevar solamente de qué? De sus riquezas. Y yo con este salmo, con esta enseñanza el día de hoy, espero que tú que estás viendo esta enseñanza, también tengas claro eso,
que si Dios te ha bendecido y tienes riquezas y tienes fama y tienes fortuna y tienes lo que sea, eso no es lo más importante. Lo más importante es realmente vivir para Dios. Esas cosas van y vienen. Si las tienes, gloria a Dios. Si no las tienes, también gloria a Dios. Pero lo más importante en la vida es que tengas a Dios en tu corazón y que realmente vivas para Dios y sirvas a Dios, y no solamente de palabras, porque yo puedo decir que tengo a Dios, pero lo puedo decir de palabras, sino de hechos, demostrando con mis hechos que realmente Él ha cambiado mi vida. Aquí llegamos a la parte final del Salmo, pero antes de irte y antes de irnos, voy a dejarles 3 conclusiones rápidamente de este Salmo. Conclusión número 1. La riqueza no puede redimir el alma. El Salmo 49 nos va a enseñar eso. Ninguna cantidad de dinero, ninguna cantidad de riqueza va a poder comprar la vida eterna. Nada de eso lo va a hacer. El ser humano puede adquirir posesiones, pero no puede pagar el precio de su redención, porque solo Dios lo ha podido hacer. Solamente el Señor lo puede hacer. Conclusión número 2. La muerte va a revelar el verdadero destino del corazón. Mientras los impíos son pastoreados por la muerte, ¿sí? ¿Recuerdan ese pasaje? Los justos tienen esperanza más allá del sepulcro. La muerte no es el final para el creyente, sino que es la puerta a la eternidad con el Señor. Y conclusión número 3. El verdadero entendimiento consiste en vivir con sabiduría eterna. El hombre puede tener honra, fama, poder, pero si no entiende el propósito de su existencia, será semejante a las bestias que perecen. ¿Cómo les pareció esta enseñanza el día de hoy? Creo que nos pone como a reflexionar, ¿cierto? Nos pone como a pensar, no sé si a usted lo puso a pensar, pero a mí sí me puso a pensar mucho acerca de la brevedad de la vida. Con eso termino y no olviden lo que siempre les pido que hagamos. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase, déjeme su comentario porque yo todos los comentarios los leo y trato de responderles a todos. Sé que son muchos los comentarios, pero casi todos, en su mayoría, los leo y les doy un like, les dejo un corazoncito allí porque me parece muy bonito que ustedes hagan esa tarea de escribirme. Y seguimos por aquí firmes con otra enseñanza. Luego estaremos compartiendo la del Salmo 50 y seguimos hasta que el Señor así lo quiera. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde, que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.